Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la Eucaristía, que significa acción de gracias y que es la parte culmen en la Santa Misa. Ahora, vamos a comenzar por Levítico capítulo 21, versículo 8. Dice: al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que los santifico a ustedes. Vamos a hacer un preámbulo de quién puede consagrar la Eucaristía, por eso estamos hablando del sacerdocio. En San Lucas capítulo 22, versículo 19, dice nuestro Señor Jesucristo, aquí es Él: después tomó pan y dando gracias lo partió. A esto le llamamos la Eucaristía, la acción de gracias. Y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí a los apóstoles que estaban con él, los está ordenando como sacerdotes. Por eso en San Marcos capítulo 3, versículo del 13 en adelante, dice que él llamó a los que él quiso. Entonces, a los apóstoles aquí ya le está dando la ordenación, ¿sí? Hagan esto en memoria mía, recuerden que yo lo mandé. Y también quiere decir que Cristo está presente, por eso dice: hagan esto, este es mi cuerpo. Versículo 20, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, aquí estamos viendo que ya está ordenando el nuevo sacerdocio. En Levítico capítulo 7, versículo 11 dice así: así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Aquí es donde ya está cambiando, por eso dice que hay otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Versículo 12, y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Entonces aquí no fue eliminado el sacerdocio como muchos dicen, aquí fue cambiado. Nuestro Señor Jesucristo ya lo cambia para que en el Nuevo Testamento ya la cristiandad tenga los representantes que van a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo, que son los sacerdotes eclesiásticos, ¿sí? Cristo es el sumo sacerdote, como lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 5, ¿verdad? Que Cristo es el sumo sacerdote y que fue elegido por Dios Padre. O sea, aquí no es que yo pueda tomar la Biblia y digo: ay, pues me voy a hacer pastor y ya comienzo a impartir el evangelio a como yo quiera impartirlo y a lo que yo entienda. No, porque yo no soy llamado por Dios. Aquí el que es llamado por Dios es el sacerdote. Ni Cristo mismo se atribuyó esa virtud de ser el sumo sacerdote, sino que se la dio el Padre, y Cristo se la da a los apóstoles y los apóstoles la van transmitiendo, ¿verdad? Que llamamos la sucesión apostólica, como en Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. A Pablo le imponen las manos, se transmite el espíritu de santidad y Pablo se la transmite a Timoteo, como lo dice también en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice: recuerda que los presbíteros te impusieron las manos. Ahí estamos hablando de sacerdotes, y que también Pablo le recuerda que le impuso las manos en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ok, entonces aquí estamos hablando de que ya se va transmitiendo el espíritu de santidad. Y en Lucas capítulo 10, versículo 16 dice nuestro Señor Jesucristo: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Entonces nosotros no podemos rechazar a ningún sacerdote, porque estamos rechazando a Cristo. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 en adelante, dice:
Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Esto dice Pablo. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, o sea, los sacerdotes, nos entregaba el mensaje de la reconciliación. O sea, ahora los sacerdotes tienen que confesar. Versículo 20. Nos presentamos pues, fíjense, nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces, dice Pablo que ellos ya son representantes de Dios en la tierra. Y por tal motivo, nosotros tenemos que hacer caso a lo que dicen los sacerdotes dentro de lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, en San Juan capítulo 6, versículo del 48 en adelante, vamos a leerlo porque aquí ya nosotros estamos viendo que quien puede consagrar la Eucaristía es un sacerdote al cual Cristo dejó como representante de Él en la tierra para que guíe a la comunidad cristiana, ¿verdad?, hacia el reino de Dios. Y entonces el sacerdote representa a la comunidad cristiana ante Dios y a Dios ante los hombres. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, versículo 48, dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo. Nuestro Señor Jesucristo es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. O sea, el pan que yo daré es mi carne. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, la carne de Cristo Jesús, dice, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo en forma literal. Mi carne, o sea, la carne de Él, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, o sea, debemos de entender, el que come la carne de Cristo, por eso dice Él, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Por eso es que Cristo nos alimenta, porque nosotros ya somos parte de su cuerpo, ¿sí? Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. A ver, de otra vez. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Cristo es el pan, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? O sea, Él está hablando que es su cuerpo y su sangre. Y sí es muy duro ese mensaje, pero el discurso, pero ni modo. Dice: ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. O sea, la carne no sirve. Vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Y es espíritu. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre.
Versículo 66, acuérdense que estamos en el capítulo 6, versículo 666. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Vaya, estamos hablando de que hoy en día mucha gente se separa de la iglesia de Cristo, como lo dice San Juan capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos míos, ¿han oído hablar del anticristo? Pues no es uno, son muchos. Y salieron de entre nosotros mismos, de entre los católicos, y eso es en el año 100. Dice: no es uno, son muchos, y salieron de entre nosotros mismos, pues si hubiesen sido de nosotros mismos, se hubieran quedado con nosotros. Pero como no son de nosotros, se salieron. O sea, son los que se han salido de la iglesia católica. Dice: Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, o sea, ellos creen lo que Cristo estaba diciendo en el discurso, que Él es el pan vivo bajado del cielo, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Es una pregunta. ¿No los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes va a traicionarme. Bueno, ok. Estamos viendo entonces que Cristo está diciendo que Él es el pan vivo bajado del cielo y quien lo coma tendrá vida eterna. Volvemos a San Lucas capítulo 22, versículo del 17 en adelante. Vamos a decir: Jesús recibió una copa y dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo. O sea, este es mi cuerpo, literal. Lo que hablábamos, que Él era el pan vivo bajado del cielo, San Juan capítulo 6, versículo del 48 en adelante. Aquí ya está, Él es el pan vivo. Este es mi cuerpo. Ya lo está Él literalmente diciendo, ¿verdad? Este es mi cuerpo. Dice: después tomó el pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea, les está ordenando que lo hagan. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, aquí ya nuestro Señor Jesucristo está diciendo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados y para la salvación del mundo. Entonces, es literal que nosotros, al comulgar, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que la consagra un sacerdote, que es quien puede hacerlo. Una vez que Él es muerto y es resucitado nuestro Señor Jesucristo, cuando se encuentra a los discípulos de Emaús, platica con ellos acerca de las escrituras y cómo el Mesías iba a morir. Y en el versículo, vamos a decir desde el 30, y dice: y esto sucedió mientras estaba en la... vamos a leerlo desde el 28, desde el versículo 28, Lucas 24, versículo 28. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Versículo 29. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió mientras estaba en la mesa con ellos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. ¿Por qué desapareció nuestro Señor Jesucristo? Porque recordamos que dice Él, San Juan capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan vivo bajado del cielo. En la última cena, San Lucas 22, 19, este es mi cuerpo, el pan que Él partió en ese momento. Y en los discípulos de Emaús, después de la resucitación, al partir el pan, dicen ellos: quédate con nosotros. Cuando Él parte el pan, Él se queda en el pan. Él es el pan. Él es la primera Eucaristía que se está realizando, ¿verdad? Después de la resurrección, Él, después de la resurrección, ya entonces Él se comienza a manifestar. En Hechos capítulo 2,
versículo 42, aquí también nos dice así. Dice, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Perdón, aquí los apóstoles ya están realizando la Eucaristía que Cristo les ordenó que hicieran. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y la comunidad ya comenzaba a participar en la fracción del pan. Versículo 42. Versículo 46 dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Entonces aquí ya estamos viendo que ya los apóstoles comenzaban a realizar la Eucaristía. En Hechos capítulo 20, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, o sea, el día domingo, estábamos reunidos para la fracción del pan, nuevamente, del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Entonces, estamos viendo que ya nuestro Señor Jesucristo lo que ordenó ya se está realizando con los apóstoles al realizar ellos la Santa Eucaristía. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Lucas 24. Ya lo vimos en la fracción del pan. Ahora vamos a ver qué nos dice primera carta de los Corintios capítulo 11, versículo, me parece que es del 23 en adelante. Dice así: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Sí, lo que decíamos, que la imposición de las manos se transmitía al Espíritu Santo, y él dice, yo recibí de Cristo, lo que él, las enseñanzas que recibió de los apóstoles, es como si las recibiera del mismo Cristo Jesús. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, vuelve a repetir él estas sagradas palabras, y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. O sea, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Recuerden que yo lo mandé. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, esto es a lo que le llamamos que se actualiza. ¿Por qué? Porque dice, cada vez que comen de ese pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Nuevamente se vuelve a realizar, ¿verdad?, aquí lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces, nosotros estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por eso se dice que se actualiza, porque el mismo sacrificio que se realizó hace 2000 años se vuelve a conmemorar en cada Eucaristía, y dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre. O sea, esto es literal, que en cada Eucaristía, en cada misa que se realiza, esta Eucaristía es literal, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso decía Cristo que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Cuando dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo, literal, ya lo está pronunciando. Por eso al principio comentábamos que un sacerdote es quien puede consagrar la Eucaristía, y lo mismo va a hacer que Cristo, este es el cuerpo de Cristo, como Cristo lo dijo, este es mi cuerpo. ¿Sí? Dice, versículo 27, por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si no reconocemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estamos comiendo en ese momento, estamos tragando nuestra propia condenación.
Ahora, recuerden que pues para que nosotros podamos comulgar también debemos de confesarnos y estar lo más limpio posible. Por eso así lo dice Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante. Dice que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Nosotros somos cristianos, ya formamos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice ahí mismo que Cristo alimenta a la iglesia. Es la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Y quiso darse una iglesia sin mancha, sin arruga, que es la confesión. Tenemos que nosotros que comulgar de una manera que estemos totalmente limpios, puros para el Señor. Dice, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer del pan y beber de la copa. Entonces, nosotros lo que decíamos, estando limpios, podemos ya comulgar. Por eso es que antes de cada misa también dice el sacerdote que hagamos la oración que realizamos siempre. El yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y dice el sacerdote, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, incluye el mismo. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros ya también los pecados veniales son perdonados. Ahora, en los mortales no, esos tenemos que confesarlos. Y si tenemos pecados mortales, pues también no podemos comulgar. El que come y bebe indignamente se come y bebe su propia condenación por no reconocer que es el cuerpo de Cristo. Bueno, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han hasta muerto, porque no creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El que cree que es el cuerpo y la sangre de Cristo y lo come para su sanación, para estar bien, es sana, no se enferma. Dice, versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados en este mundo. Ok, mis hermanos, entonces aquí estamos viendo que el cuerpo y la sangre de Cristo es muy importante para nuestra salvación. Y pues bueno, mis queridos hermanos, ¿qué les puedo decir? Que pues hasta aquí podemos hablar el día de hoy de la Eucaristía. Les damos gracias por este programa que han escuchado el día de hoy, estos pasajes bíblicos, recordando que nuestro Señor Jesucristo pues es el cuerpo y su sangre el que nos salva de este mundo, que no podemos dejar de comulgar. Quien lo puede consagrar es un sacerdote. Por eso dice San Pablo en segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo del 20 en adelante, del 20, versículo 20 dice que dice que ellos son representantes de Cristo, como si Dios mismo nos hablara por su boca. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden que el cuerpo y la sangre de Cristo es la parte culmen de la Santa Misa y es fuente de vida, ¿sí? Fuente de vida eterna que nosotros tenemos que comulgar para que de esa manera estemos protegidos. Él vive en nosotros y nosotros en Él. Somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros haciendo conciencia pues de esa realidad santificante y de esa realidad religiosa, ¿verdad?, que nos lleva a la salvación, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo para nuestra salvación. Mis queridos hermanos, pues les invito, les exhorto a que sigan yendo a la Santa Misa para que a través del cuerpo y la sangre de Cristo ustedes obtengan la salud, ¿verdad?, y también la sanación y también la vida eterna. Que Dios los cuide y los bendiga a todos. Tengan en cuenta que estamos siendo salvos por Cristo. Que Dios me los cuide y los bendiga a todos. Gracias.